Estamos en el aire. Saludos a todas las personas que nos sintonizan aquí en el Bufete Emanueli, el podcast. Hoy estamos en el episodio número 14, que lo hemos titulado Plan de Ajuste de Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué es y qué significa para ti? Y hay que hablar un poco sobre el episodio anterior, nuestro episodio número 13, que si no lo han escuchado o visto, pues por favor vayan y véanlo porque puede servir un poco de preámbulo para lo que vamos a discutir en este episodio. Antes que eso, déjenme presentarme, ¿verdad? Porque sí, hemos quedado importante. que debemos presentarnos, así que yo soy Jessica Méndez Colbert. Yo soy Rolando Emanueli Jiménez. Yo soy Zoe Negrón Gómez. Muy bien, pues ahora sí puedo continuar. Decía que en el episodio anterior también estuvimos hablando sobre el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, un tema sumamente importante para no solamente lo que es la autoridad, sino para todos y todas los que vivimos, ¿verdad?, en Puerto Rico. Y un poco en aquel episodio pues dimos información sobre el plan, pero también ventilamos un poco sobre cómo nos sentimos, sobre cómo se ha estado dando ese proceso, cómo se han estado dando las mediaciones y las negociaciones con los acreedores, pero también había cierto grado de especulación sobre qué es lo que iba a suceder con el plan de ajuste de la deuda, porque si bien se supone que la Junta de Control Fiscal presentara ese plan de ajuste para el 1 de diciembre, pues ellos estuvieron solicitando varias prórrogas y eso era motivo de preocupación porque significaba que se estaba dando ese proceso de negociación con los bonistas. Comentábamos sobre también la litigación que se está llevando en el caso de Título 3 que es fundamental para lo que resulta ese plan de ajuste de la deuda y la distribución a los acreedores. Entonces, pues, comentábamos, ¿verdad?, sobre cómo se ha dado ese proceso, que la Junta había solicitado todas estas prórrogas, y en aquel momento, jueves pasado, cuando estábamos discutiendo el podcast, pues todavía estábamos en veremos a ver si la Junta de Control Fiscal iba a presentar el plan o no, porque habían pedido otra prórroga que vencía precisamente ese viernes después de nuestro último episodio. Y no estábamos muy confiados de si iban o no iban a presentar el plan, y decíamos que si no lo presentaban, pues no necesariamente eran buenas noticias, sino malas, porque representaba que iban a seguir negociando. Estamos en vivo. Pues decía que, ¿verdad?, que si no lo presentaban, pues podía representar que la Junta está negociando con los bonistas y tratando de llegar a ese acuerdo que puedan entonces incorporar al plan de ajuste. Bueno, pues no tenemos que esperar más, porque finalmente sí se presentó el plan de ajuste de la deuda para la autoridad ese viernes en la tardecita, más o menos. Así que pues nos dedicamos en el fin de semana a leer el documento. Hay que decir, bien importante, que no es solamente el plan de ajuste de la deuda, sino también el famoso disclosure statement, ¿verdad? El escrito de divulgación, que es hasta más extenso que el propio plan de ajuste de la deuda. Estamos hablando de 400 y pico, casi 400 páginas del disclosure statement, con sus anejos, más el plan de ajuste de deuda también, que pues son muchísimas páginas para evaluar, un documento bien técnico y bien complejo, que en la tarde de hoy pues queremos hablar sobre eso, pero sí quería mencionar que según se vayan desarrollando todos estos procesos, pues podrán surgir cosas nuevas que podamos comentar y que podamos analizar sobre esto, así que definitivamente pues vamos a tener más episodios donde estaremos hablando sobre el plan en general o sobre algún aspecto en particular que pueda ir surgiendo, porque ahora en el caso, ya una vez se presenta el plan de ajuste, pues empieza a correr la rueda del proceso de confirmación del plan, de la aprobación de ese escrito de divulgación o disclosure statement. Así que hay muchas cosas que van a estar ocurriendo ahora. Todo se hace como quiera
basado en la expectativa de la jueza de que esto pueda estar confirmado para el mes de julio del año que viene, 2023, pero pues pueden ocurrir muchas cosas, pueden surgir muchas controversias y aspectos a objetar de ese plan y de ese disclosure statement que realmente pues no sabemos si vamos a estar en esto todavía para el 2023 confirmado el plan o si esto se puede extender un poco más, pero ciertamente hay que empezar a discutirlo y analizarlo porque, como decíamos en el episodio anterior y no podemos dejar de recalcar en este episodio, la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica tiene un impacto sobre todos y todas, sobre la economía de Puerto Rico y sobre los otros casos de título 3 también. Así que no es algo que podemos decir, bueno, esto es un evento aislado, esto es algo que compete solamente a la Autoridad de Energía Eléctrica, sino que tenemos que estar bien pendientes de todo lo que va a estar ocurriendo próximamente ya presentado ese plan de ajuste. Así que yo creo que con eso, pues vamos a empezar la conversación. Sí. Porque Adelante. mencionaste como 7 veces que tenemos que estar bien pendientes y que esto puede cambiar en cualquier momento, y la razón es porque distinto, por ejemplo, al plan de ajuste del gobierno central, que a pesar de que se enmendó muchas veces, este plan entró ya con una serie de contingencias fundamentales que sabemos que este no puede, no hay manera humana, física, jurídica que este pueda ser el plan final, porque hay un litigio pendiente donde hay unos asuntos ¿verdad? De Medulares. base, medulares del plan de ajuste de deuda, así que sabemos que van a haber cambios, si van a ser para bien o para mal, esa parte no la sabemos, pero sabemos que van a ser fundamentales. Y eso que tú dices es bien importante porque la idea que quizás queremos transmitir es que no cunde el pánico por el hecho de que se haya presentado Pero no bajen la guardia. el plan, claro, no bajemos la guardia, pero hay que también un poco mantener la calma porque y por eso queremos hablar sobre esto y explicar cuál va a ser el proceso, porque realmente así como el plan de ajuste de la deuda, que lo dejaron en la versión número 8, ¿verdad? 8 más 6 versiones adicionales. Por eso, la 14. del gobierno, en el gobierno central, el plan de ajuste dice 8th, ¿verdad? Version, la versión octava, pero en realidad eso se enmendó más ocasiones, así que fueron como 16 enmiendas de ese plan, así que igual, por lo que dice Zoe, definitivamente aquí también este plan puede sufrir varias enmiendas, pero y por eso pues ¿verdad? Pues no perdamos la calma en que ya esto es lo final y se va a confirmar, pero definitivamente no perdamos de perspectiva que esto ya está corriendo y que tenemos que estar alerta. Porque somos nosotros los que pagamos la tarifa que está envuelta en este plan de ajuste. Una digresión sin importancia. Es que la Junta no quiso decir 9ª versión, 10ª versión, 11ª versión, porque el plan de ajuste de Detroit llegó a la 8ª versión y ellos no querían verse peor. Sí. Que la ciudad de Detroit, que en 8 enmiendas pudo enmendar su plan y por eso le mintió a la jueza, al país, a los bonistas diciendo no, esta es la 8ª versión, pero tenía 6 enmiendas la 8ª versión. Y eso es como la maldición de las sinfonías, de la 9ª sinfonía de Beethoven, que nadie puede pasar de la 9ª sinfonía, pues ellos tampoco querían pasar de eso. Pero una versión un poco más layman de lo que acabas de decir es ponerle el cuarto 13 a un hotel. Exacto. Para los que no estemos igual de enfuscados en Mozart. Y el piso 13 también, de no tener un piso 13. Ellos tienen un elemento de ser supersticioso. Sí, de superstición. Yo creo que es un asunto supersticioso. Nada, el plan es súper tentativo. Como dijo Zoe, sí, eso es una palabra, ¿verdad? Una visión particular del asunto, porque todavía no hay información que permita la confirmación del plan. Si ustedes tienen, ¿verdad?, el estómago de mirar esos documentos y leerlos, porque créanme que realmente es algo no solamente técnico, legal, sino también es muy doloroso por la manera como, por ejemplo, tratan el sistema de retiro, por la arrogancia que se percibe en la redacción del documento, como la Junta pretende desplazar leyes importantísimas
que se han aprobado válidamente y que tienen una función aquí bajo el gobierno central. Pero en realidad el plan carece de datos que son fundamentales, ¿verdad? Hay procesos de mediación y de negociación que todavía están pendientes. El plan es un tipo cram down, que es un plan que le va a imponer con el apoyo de una sola clase que esté afectada, le va a imponer lo que dice el plan a todas las demás clases. Y tiene también un elemento que es muy controversial, que ya los bonistas se quejaron, en donde le está haciendo una trampita a los bonistas. Le está diciendo, bueno, si tú acuerdas con nosotros tener o recibir un 50%, nosotros te damos el 50%, pero si no acuerdas, te podría llevar prácticamente cero, lo que está en el sinking fund, y dividir el sinking fund, que son 8 millones de dólares, o 16, hay diferentes versiones, ¿verdad? Siempre han dicho 8, pero el disclosure statement dice 16. Lo que sea, como quiera, va a ser realmente Bien una poco. minucia para los bonistas. Y la idea es obligar, ante la presión del plan, obligar a los bonistas, particularmente a los que no son fondos buitres, a los que son bonistas individuales, obligarlos a llegar a un acuerdo de 50%. Lo que pasa es, ¿verdad?, que el problema, y lo vamos a discutir más a fondo luego, aún dando un 50%, eso no es negocio, es un mal negocio para Puerto Rico. Es más de lo que los acreedores de bono merecen. Pero volviendo al punto de que el plan es insuficiente, hay una etapa que es la que estamos ahora, donde se va a aprobar el escrito de divulgación, el disclosure statement, y va a haber una vista el 28 de febrero, y la jueza tiene que verificar si ese escrito de 400, 500, como quede, 600 páginas, tiene información suficiente para que los acreedores puedan tomar una decisión informada para poder ejercer su voto. Los acreedores tienen el derecho a votar a favor o en contra del plan. Ya hay 2 clases que van a votar a favor del plan, así que hay base para que se le pueda imponer a los demás acreedores, pero un plan no consensuado, un plan de cram down, es un plan que genera muchas controversias y va a haber litigación preconfirmación y posconfirmación, porque hay acreedores muy poderosos que no están conformes con eso, y así eso genera mucha controversia y desafortunadamente mucho gasto para el gobierno de Puerto Rico, porque quien financia todo eso prácticamente es el gobierno de Puerto Rico. Para dar un pequeño detalle, porque Rolando mencionó lo de que solamente necesitamos un acreedor que no esté afectado, que esté afectado. Disculpe, que esté afectado para poder hacer ese cram down. Que esté afectado, lo único que significa es que no se le paga la totalidad de lo que ellos están solicitando. O en el tiempo que corresponde pagarle. Exacto. El hecho de que no cobres, básicamente lo que quieres cobrar en el tiempo que quieres cobrar, es lo suficiente para hacerte un acreedor afectado. Y en este momento, como mencionó Rolando, tenemos dos acreedores, una clase particularmente. Yo no sé si Vitor cuenta ahora mismo con una clase. Vitor es una clase también. Vitor cuenta con una clase. Pues tenemos 2 clases que son entidades o prestamistas que tienen este acuerdo ahora con la Junta, donde a pesar de que no van a cobrar, entre comillas, la totalidad de lo que ellos quieren en el tiempo que ellos quieren, se les hizo un acuerdo y entonces ellos renuncian a su derecho de votar en contra del plan porque tienen ese acuerdo. No es porque el plan sea la cosa más maravillosa del mundo, es porque hay un acuerdo donde ellos renuncian a ese derecho de votarle en contra a cambio de que se le va a pagar esta cantidad asegurada. Asegurada no en el sentido de que tienen una garantía, que lo tienen seguro. Que lo tienen seguro. Y que la Junta se aseguró, valga la redundancia, de tener esos acuerdos antes de presentar este plan de ajuste para que, ¿verdad?, para que constara, ¿verdad?, que ellos iban a tener ese apoyo. Pero creo hay un issue, déjame mencionar este issue, y es que la Junta también le va a enviar una comunicación a los bonistas diciéndole, ojo, tengo esta oferta para ti, así que acomódate, firma un acuerdo conmigo y te vas por el 50%. Y hay una objeción bien fundada, preliminar, porque la fecha para las objeciones es más adelante, es el 3 de febrero. Una objeción de un grupo de bonistas de Sincobra, si no mal recuerdo, en donde están diciendo, ojo, eso es ilegal, eso es una petición de endoso al plan que es ilegal, porque
la Junta, como representante del deudor, no puede pedirle a los acreedores que endosen el plan sin que haya habido un disclosure statement aprobado y que sea suficiente. Entonces, antes del disclosure statement, te estoy diciendo, vente conmigo, vota a favor del plan o suscribe este acuerdo conmigo, y así vamos completando, ¿verdad? El pool de acreedores que están de acuerdo con el plan. Y eso va a generar una controversia sustancial que podría hacer que la jueza no confirme el escrito de divulgación, y eso podría atrasar todo el proceso. Así que hay muchas controversias en este caso. Pero yo creo que para beneficio de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando y para que puedan también compartir esta información posteriormente, creo que podemos dar esa panorámica de en arroz y habichuela de qué es lo que está pasando, de como mencioné, que ahora es que empieza a ponerse la rueda en movimiento al presentarse el plan de ajuste, qué es lo que va a pasar después, qué es eso del escrito de divulgación para aquellas personas que realmente pues no han estado envueltas en una quiebra personal, mucho menos, ¿verdad?, conocer los pormenores de esta quiebra tan compleja. Así que yo creo que podemos un poco ir por ahí para Sí. que podamos entender bien en arroz y habichuela qué es lo que está pasando y qué es lo que viene. Bueno, se radica una petición de título 3, que esa es la petición de quiebra, y hay todo un proceso de litigios y controversias intermedias hasta que la Junta entiende que cumple con los requisitos para poder presentar un plan que sea confirmable. Aquí, en vez de la Junta hacerlo voluntariamente y ordenadamente, después de todos los tropiezos que han habido, de un RSA que colapsó, de dos procesos de mediación que también colapsaron, la jueza le metió las cabras en el corral a la Junta y dice, no, tú me tienes que presentar un plan. El 1 de diciembre se lograron varias prórrogas hasta que finalmente se sometió el plan de ajuste de la deuda, y eso obviamente, eso fue el 16, ¿verdad? Fue Sí. el 16, y eso obviamente hace que el plan sea súper atropellado, porque es a base de una orden judicial, y cuando la jueza emite esa orden judicial, el incumplimiento, el castigo a la Junta era que iban a discutir si se debía desestimar el caso de quiebra y darle paso a una moción para que nombraran un síndico, que es una persona que vendría a aumentar la tarifa para pagarle a todos los acreedores. Y dentro de ese contexto, pues al hacerse tan atropelladamente, pues es que hay todas estas deficiencias del plan que nosotros entendemos que no es confirmable en este momento, que falta información, que para colmo falta cuánto van a aumentar la tarifa, y hay dudas sobre cómo se debe aprobar ese aumento a la tarifa, porque la Junta pretende eliminar disposiciones de las leyes del negociado de energía, que de paso no he escuchado nada que está diciendo Edison Avilés. No he escuchado nada, ¿verdad? Debiera quejarse. He dicho nombre yo. Yo no he dicho nombre, ¿verdad? Porque en realidad es una barbaridad que la Junta pretenda desplazar o eliminar la aplicabilidad de las leyes del organismo regulador de la Autoridad de Energía Eléctrica, y que tiene la facultad de aprobar las emisiones de bonos. Eso es una barbaridad. Y yo presumo que está consultando con los abogados y eventualmente va a decir, no, nosotros nos vamos a oponer y vamos a hacer los planteamientos. Veremos a ver. Debería, Oye, pero debería. nombraste a uno, pero no nombraste al otro. No, También hay otro que se le están tratando de desplazar su sí, a facultad. FAF, que es el secretario de Estado. Omar Marrero está Omar bien Marrero callado. está callado también, no ha dicho ni pío, y le quieren desplazar varias disposiciones de su ley de AFAF que le dan facultades para aprobar esas emisiones de bonos. Porque para hacer el paréntesis y que las personas entiendan de lo que estamos hablando, es que la Junta de Control Fiscal se ampara en que la ley promesa tiene una cláusula de supremacía que les permite desplazar leyes de Puerto Rico, de la colonia, del territorio, incluyendo disposiciones de la Constitución del Estado Libre Asociado, porque ya lo hicieron en el proceso del plan de ajuste de deuda del gobierno central, y que a base de ese poder de preemption, de campo ocupado, de desplazar leyes, pues ellos pueden decir mediante el plan, esta ley no va, esta ley no va, esta ley no va. Y lo que explica Rolando, que es sumamente peligroso a mi juicio, es que ellos quieren
eliminar leyes que precisamente le ponen trabas a la Junta para cosas que pudieran hacer como emisiones de bonos o subir tarifas o ese tipo de cosas, pues ellos quieren ahora, con la experiencia que tuvieron con la aprobación y confirmación del plan de ajuste del gobierno central, decir, no, estas leyes no van y como yo tengo ese poder y como la ley promesa tiene supremacía, pues las elimino y ahora hago lo que yo diga, lo que yo quiera poner en ese plan de ajuste, que definitivamente pues tenemos que volver a recalcar que todo esto es producto de nuestra situación colonial, ¿verdad? Lamentable por demás. Pero también porque creo que brincamos un paso, porque lo estamos haciendo mucho esta semana, la razón que están desplazando las leyes que le permiten al negociado y a FAF aprobar las emisiones de bono es porque necesitan hacer emisiones nuevas de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica para poder sufragar el costo de este plan de ajuste de deuda y poder llegar a los acuerdos necesarios con los bonistas y con otros acreedores, no con el sistema de retiro, no con los trabajadores, no con nosotros, pero con los prestamistas de las líneas de crédito Claro. de combustibles y definitivamente con los bonistas. Necesitan hacer estas emisiones nuevas, de deuda nueva, para poder entonces continuar con lo que pretenden hacer en el plan y por eso eventualmente llegaremos ahí, es que se tiene que aumentar la factura según la Junta de Control Fiscal. Que en otras palabras es amparándome en este poder que tengo como junta, como procónsules de esta colonia, ¿verdad? Pues vamos a desplazar, a sacar del medio el poder que tienen oficiales electos, el poder que tiene el Ejecutivo del Estado Libre Asociado, para que eso no sea un obstáculo para yo poder poner en un plan de ajuste que se supone que sea para reestructurar esta deuda y llevar a Puerto Rico a una mejor situación fiscal y financiera, pues vamos a sacar todo eso del medio para poder beneficiar a los bonistas. Y en el camino, pues quienes se afectan, y por eso es que nosotros, ¿verdad? Pues insistimos en que es importante estar pendiente de este proceso de título 3, en el camino quienes realmente terminan pagando y quienes se ven más afectados son las personas que pagamos esa tarifa, porque es la única forma de pagarle a estos bonistas y de poder pagar el pago que se establezca mediante el plan de ajuste, porque los ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica afectados por Luma vienen de la tarifa. Sí, y estábamos cuando elaboramos todos estos temas hablando del proceso en donde se radicó la petición de quiebra, finalmente la jueza obligó a la Junta a someter el plan de ajuste de la deuda para que se pueda continuar con un proceso de vista de confirmación. Hace falta que se apruebe el escrito de divulgación, que ahí hay dos fechas importantes, el 3 de febrero para presentar objeción y el 28 de febrero para la vista de autorización. Y lo que tiene que ocurrir ahí es que la jueza entienda con el insumo de todas las partes opositoras que el escrito contiene toda la información necesaria para que un acreedor que tiene derecho a voto pueda ejercer su voto. Es decir, que pueda entender por qué debe votar que sí o votar que no en contra del plan. Después que ocurra el proceso de autorización del escrito de divulgación, se emiten las papeletas y se le envían a todos los acreedores para que voten. Ahí es que hablamos que tiene que haber unos criterios de votación y ya hay dos clases de acreedores que han aceptado el plan, tienen unos documentos contractuales de transacción y con eso ya sería suficiente para que la jueza entre en una vista donde hay toda una serie de criterios que ya tiene que determinar que se cumplen para que se pueda confirmar el plan. Esa vista sería en el mes de julio, a mediados de julio, pero eso no va a ocurrir así de la nada. Eso va a ser durante un proceso, antes o después de un proceso de litigación bien intenso, donde va a haber objeciones al plan de ajuste de la deuda por muchos fundamentos. Va a haber unos procesos de descubrimiento de pruebas, de posiciones y controversias relacionadas a qué la Junta tiene que descubrir. De hecho, ya hay controversias sobre el trámite que la Junta está planteando, donde la Junta dice vamos a poner en un lugar, ¿verdad?, en la nube todos los documentos para que todo el mundo pueda mirar los documentos, pero eso no se puede utilizar como fundamento para impedir que uno pida documentos adicionales. O sea, esas controversias de cómo se va a manejar la información. Y hay mucha información relacionada con la Autoridad
de energía eléctrica. Y eso sin pensar en el litigio que está pendiente y que hemos hablado en otros episodios del podcast ya, que es entre la Junta de Control Fiscal y los bonistas para tratar de anular lo que sería la garantía que los bonistas pretenden tener con sus acreencias, que no son reales y no están basadas en los escritos, pero que es una contingencia que está en el plan de ajuste de deuda y que no podemos perder de vista, que tenemos que estar seguros de si la Junta va a continuar el litigio, va a llegar a un acuerdo o si simplemente la jueza no va a decidirlo. También es una Sí, cosa que no podemos descartar. es una desgracia y ahí tal vez podemos hablar de la injusticia de este plan, que la Junta ha argumentado y hay ya tal vez miles de páginas, porque esto no se ha estado discutiendo ahora, esto se ha discutido en varias etapas, en varios pleitos que tienen mucha importancia y están súper bien fundamentados, y es que los bonistas compraron a base de un documento que se llama el Trust Agreement, en donde dice literalmente, esto no es algo que uno lo está interpretando, No es inventado. literalmente dice, tú como bonista, cobras después de que se cubran las operaciones, los gastos operacionales de la autoridad, más el sistema de retiro y lo que sobre se deposita en el famoso sinking fund. Si eso es así, lo que está diciendo ese Trust Agreement es que la única garantía que tienen los bonistas es lo que hay en el sinking fund. Y actualmente, pues vamos a decir que hay 16 millones, porque aunque siempre se ha dicho que son 8 millones, parece que hay otras cuentas relacionadas en donde pues llegaría a 16 millones. Y ese sería el único derecho que tienen los acreedores. Y a pesar, los bonistas, a pesar de que ese es el único derecho que tienen los bonistas, la Junta les ha ofrecido el 50%. Eso es una barbaridad. O sea, ningún abogado que esté en sus cabales, porque yo creo que sería una locura que un abogado, un caso aquí en la oficina, venga el cliente y tú le digas, mira, en realidad tú no tendrías que pagarle nada a la financiera, pero dale el 50%. Para que salgas de eso. Sí, para que salgas de eso, dale el 50%. O sea, eso es una barbaridad, eso es una estupidez. Y la Junta, ahí es que se prueba que la Junta no juega a favor del equipo de Puerto Rico. Eso iba a decir. La Junta juega a esa favor es la del equipo explicación. de los bonistas. Esa Y es la como explicación. juega a favor del equipo de los bonistas, dice, dale el 50% para que empaten la pelea, para que todo salga bien. Y como no es la Junta la que lo va a pagar. La Junta no paga, paga Porque- el pueblo de Puerto Rico. Esa es la barbaridad, porque eso tiene unas consecuencias devastadoras, no solamente para las economías de las personas y de las familias, particularmente las más pobres, sino para la economía del país y para las oportunidades de crecimiento económico del país. Y una debacle financiera del país por razón de que el costo es insostenible, va a llevar a otra debacle del plan de ajuste de la deuda del gobierno central, porque ese plan de ajuste de la deuda está finito. Y los economistas han dicho que las expectativas es que a finales de la década ya haya unos déficits estructurales. Y entonces si los recaudos bajan porque las compañías no quieren invertir en Puerto Rico o porque la Autoridad de Energía Eléctrica no da el servicio que corresponde y la gente se desconecta del grid. O sea, todo eso es una bola de nieve que va creciendo y va reduciendo el crecimiento y va reduciendo los recaudos. Y eso podría llevar a una segunda quiebra, no solamente de la autoridad, sino también del gobierno central. Y eso es la tragedia de esta situación. Y no estoy aquí para sentirme que me estoy quejando nada más y que, ay, Dios mío, qué drama. No, es que hay alternativas y vamos a hablar, como siempre, de las alternativas que tenemos para luchar en contra de esta maldad que quiere hacer la Junta otra vez en contra del pueblo de Puerto Rico. Pero antes de hablar de las alternativas, creo que tenemos que atender algunas expresiones de nuestro primer ejecutivo sobre cómo esto nuevamente es una histeria que tenemos como país. Sí, que el gaslighting del gobernador. Que estamos preocupándonos por cosas que no son, por cosas que no sean, que realmente no son reales, valga la redundancia. El plan de ajuste de deuda tiene un exhibit completo que se llama Legacy Charge. Ujú. Ese Legacy Charge describe un aumento en la factura a base de dos cargos. Un cargo fijo, mensual, y un cargo volumétrico, basado en el consumo de la persona. Eso es un hecho. Eso no es algo que nos estamos inventando. No estamos siendo histéricos por algo que no va a ocurrir. Sí, no estamos
estamos reaccionando a posibilidades, especulaciones. Eso está ahí. La cantidad del aumento no se ha determinado. ¿Por qué? Porque el litigio contra los bonistas sigue pendiente y también siguen pendientes las negociaciones con los bonistas. Así que no sabemos cuánto la Junta va a entender necesario aumentarnos en la factura para pagar ese legacy charge que va a utilizarse para pagar las nuevas emisiones de bono. Pero el plan contempla esos dos cargos. No nos creamos que esto es, esta parte no es contingente. El plan de la Junta pretende aumentarnos la luz. Eso es un hecho. Y es lo que hemos hablado, es que no hay manera, porque ¿de dónde sale el dinero? Lo que pasa es que parece que el gobernador no paga luz. Déjame decirles la mejor parte de lo que el gobernador está diciendo en su media tour para tratar de aplacar y meternos en un gaslighting tremendo. Está diciendo que eso se va a compensar, que no se preocupen porque hay unos ahorros. Hay unos ahorros que él no explica cuáles son los ahorros, pero obviamente nunca tiene explica que ser nada. como nunca explica nada. No, y el plan Pero de disclosure statement tampoco. tampoco lo dice. Pero yo creo que él se refiere a los ahorros que Luma prometió con el contrato de transmisión y distribución. Interesante. Y resulta que la propia Junta, en los documentos que reflejan las ofertas y contraofertas de la mediación, antes de que se radicara el plan, la Junta dice, mira, Luma prometió unos ahorros, pero esos ahorros ya Luma dice que no se van a lograr. Y lo hemos hablado muchas veces en este podcast y en otras comparecencias. Luma no tiene controles de gastos, no tiene incentivos para ahorrar dinero y todo lo contrario, se ha excedido constantemente. Se excedió en la etapa inicial de su contrato por más de 30 millones y se ha excedido en los presupuestos que ha operado, ¿verdad? En los últimos 2 años. Más los contratos. Más No los olvidemos contratos. que Luma tiene una cuota fija, independientemente de cómo su ejecutoria sea con su presupuesto, con nuestro presupuesto. También tiene la cuota fija y también en los documentos de la Junta de Control Fiscal se refleja que una de las contingencias de cómo va a funcionar todo esto es cuánto nos vaya a costar el nuevo operador de las plantas generatrices. Que esa es otra contingencia que podría costar más de $100 millones al año y sería un costo adicional que tendríamos que pagar con la tarifa. Así que en realidad es una mentira que hay unos ahorros que van a compensar este aumento, porque todo lo contrario, Luma y la privatización de las plantas nos cuesta mucho más y la única manera, porque como esos privatizadores, Fermín Fontanes, el genio de las finanzas, llega a unos acuerdos donde esos que vienen aquí a operar los activos públicos, ¿verdad? Los bienes del pueblo de Puerto Rico, no tienen que poner nada. Y como no tienen que poner nada, nunca pierden. Y como no pierden, pues el único que pierde aquí es el pueblo de Puerto Rico. Así que dentro de ese contexto, lo que está ocurriendo de la privatización va a agravar mucho más el impacto en la economía familiar del plan de ajuste de la deuda. Y eso es algo que nos va a doler a todos. El gobierno central quebró. Y tú puedes decir, bueno, hay más hoyos en las carreteras. Caramba, hay una gente que no tiene servicios en el Departamento de Educación. Hay una gente que tiene la reforma y que se perjudica porque no tiene suficiente dinero para y que quede la claro salud. que todo eso está mal y ninguno de los tres endosamos que eso Claro, está sucediendo. pero lo que quiero decir es que hay mucha gente que puede pasar con fichas en cuanto al plan de ajuste de la deuda porque no le toca. Pero aquí no va a tocar, porque aquí todo el mundo necesita energía eléctrica. Muy poquita gente realmente está desconectada del grid. Porque Totalmente. Totalmente, porque la mayoría lo que tienen es una relación de medición neta donde comparten la energía, la solar y la de energía eléctrica. Y en ese sentido todos. Y el plan no exime de estos cargos a los que tienen energía eléctrica a base de energía solar. Y eso va a afectar a todos por igual. Y aún el que tiene sus placas solares y pueda decir, bueno, pues a mí no me afectan los apagones de Luma ni nada de esto, el costo social que todo esto representa, que Luma representa, que el profesor Alameda lo ha estudiado y ya quizás va más allá de la propia Luma, sino de estos acuerdos ahora con los bonistas, al aumentar ese costo, esa tarifa, pues mira,
todo entonces es más caro. Los bienes y los servicios por los que pagamos van a ser más caros porque los negocios tienen que de alguna manera poder cubrir ese costo si es que pueden sobrevivir, porque si no tienen que cerrar, porque las personas se nos van. Así que en realidad ya no es una cuestión de que yo pude resolver, ¿verdad? Con unas placas solares, porque no es meramente el apagón y la duración del apagón. Es el efecto en la economía que venimos diciendo y que ya está requete estudiado. Mira, la mayoría de la gente en Puerto Rico es asalariada. Ajá. Y tú tienes tu presupuesto familiar. Y tú pues tienes un más o menos de lo que te cuesta Luma. Luma, tú sabes, sube, baja, etcétera. Pero ahora vendían unos cargos que son fijos, o sea que eso ya no sube ni baja. Y hay otro que depende del consumo. Por tanto, mientras más tú uses la luz, más tienes que pagar. Si tú dices, voy a ponerle un aire a mi nena que tiene 5 años y está pasando calor, pues te va a subir el pago que tienes que hacer a los bonistas. Entonces tú tienes que reorganizar tu presupuesto, porque si voy a pagar ahora 300 pesos de luz, pues ya no puedo usar 150 a lo mejor o 100 pesos que estaba destinando a otras cosas. Y a lo mejor esas cosas son, pues me puedo ir el fin de semana a chinchorrear, me puedo ir a un restaurante al mes con la familia, puedo darme este lujo. Pues entonces ya tú no puedes hacer eso. ¿Quién se perjudica? Esto es toda una cadena. ¿Quién se perjudica? El negocio, que ya tú no puedes ir. Que ya tú no puedes ir. Ese negocio tiene empleados, ahí los empleados dependen de unas propinas y ese negocio requiere un volumen para que pueda pagar los gastos operacionales y pueda pagar la luz, porque ese negocio paga luz. Que de por sí le subió la luz a ese negocio. Le subió la luz. Entonces tú vas a ver que va a haber más negocios que se van a ir apretando, porque tú no vas a dejar, o sea, uno trata, tú no vas a dejar que se te desorganice tu presupuesto familiar porque tú haces los ajustes, pero eso tiene unas consecuencias más allá de tu presupuesto familiar y eso se va propagando. Son más de 1.5 millones de abonados que tendrían que hacer ajustes y eso tiene un efecto macroeconómico devastador. Así que no solamente te afectas tú, pero es que con los ajustes que tú haces, afectas la economía en general. Y esto tiene un efecto multiplicador. Y ahí es que vienen las consecuencias. Por eso es que este plan de ajuste de la deuda es el más importante de todo este proceso colonial de ajuste de la deuda a base de promesa. Y hay que activarse para entender el proceso, para denunciar el proceso, para presionar en las áreas donde se puede hacer algo, porque hay unas áreas donde se puede hacer algo que vamos a dar al final, y protestar y participar en las organizaciones que están luchando en contra de esto, que hay muchas organizaciones que están trabajando en contra de esto. También quería mencionar, ¿verdad? Como nosotros siempre, como tanto como parte de la coalición para el pensamiento energético, como en nuestro carácter individual y muchas otras razones, nosotros siempre promovemos la propuesta de Queremos Sol. Y parte de lo que vemos en este plan de ajuste de deuda es que la transición a la energía renovable tiene dos vertientes del tema. La primera es que si las personas individuales que tengan los medios, yo no los tengo, pero las personas que los tengan y puedan hacer esa transición a poner su casa completa a base de energía renovable como energía solar, sacan de la red de energía eléctrica una parte de su contribución. Tal vez le mantienen el cargo fijo, pero no va a tener el cargo volumétrico. Y eso también tiene un efecto sobre cuántos recaudos tiene la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, tal vez esa persona paga un poquito menos de lo que pagaría si está en la red, pero tiene un efecto en el resto de las personas que no tenemos esa capacidad de movernos a la energía renovable por nuestra propia cuenta. Y también por eso es que la propuesta de Queremos Sol es una propuesta de transición a la energía renovable pública para todas las personas que tengan que puedan tener acceso a esa energía a través del sistema renovable. Y lo otro, la otra vertiente de esta transición a la energía renovable a través de todo el sistema y no por personas individuales es que es un ahorro, porque sabemos que la Autoridad de Energía Eléctrica, entre sus gastos mayores está la compra de combustible, porque en Puerto Rico no producimos petróleo, no producimos gas natural, tenemos sol. Y cuando nos movemos a esas fuentes de energía renovable, producimos unos ahorros reales que no están contemplados ahora mismo ni en el plan de ajuste de deuda, ni en el plan fiscal, ni en el plan de Luma, ni en el plan de nadie, pero sí en la propuesta de Queremos Sol, y que se ha mencionado en el proceso de quiebra varias veces, que son cosas que sí producen unos ahorros que nos podrían beneficiar y nos permitirían realmente tener un sistema de energía resiliente y confiable.
Y limpio para el ambiente también y justo con los trabajadores, porque hasta eso considera un nuevo modelo de gobernanza para la Autoridad de Energía Eléctrica. Ay, ¿cuál fue el número de ese episodio? Porque tuvimos un episodio de Queremos. Tuvimos un episodio que debe ser el 12 con la licenciada Ruth Santiago, donde se explicó y les exhortamos a que puedan ver ese episodio y profundizar un poco más en la página de Queremos Sol, que es queremossolpr.com, si no me equivoco. Bueno, no hemos hecho el asunto administrativo de indicar que esto está en vivo en la página de Facebook Live del Bufete Emanueli, pero también está en la página de YouTube del Bufete Emanueli. Ahí pueden ver todos los episodios y también sale en todas las plataformas de podcast. Si va a Anchor o a Spotify, Apple, etcétera, ahí tenemos los episodios de Bufete Emanueli, el podcast. Y por favor, allí en esas plataformas, dele que le gusta, diga que a la plataforma que le gusta, dele like y suscríbase para que reciba entonces notificación de cada vez que publiquemos uno de estos episodios. Y para que escuchen todos nuestros rants sobre el UMA y la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Control Fiscal y a favor de Queremos Sol. Y de las propuestas que hay y de las alternativas y estrategias que hay para combatir. Sí, y una perspectiva diferente a lo que establece, ¿verdad? Y la narrativa del gobierno, donde tenemos que estar claros, ¿verdad? De que no necesariamente eso es lo que es cierto. Mira, y además, porque nosotros, ¿verdad? Y no quiero parecer muy arrogante, pero un poquito arrogante. Muy. No, dije muy. Hacemos la asignación, nos leemos los documentos. Mira, toda esa gente que entrevistan en la radio, en la televisión, no se ha leído el plan de ajuste de la deuda y se nota. Es una barbaridad. O sea, Pero ¿y dónde a ti te entrevistan? ¿Ah? ¿Dónde a ti te entrevistan? Claro, lo entrevistan en la radio también, y es de esa gente que entrevistan, pero nos hemos leído la información. Nosotros mantuvimos un bajo perfil durante todos estos días, desde el viernes, para poder entender bien esto, analizarlo, consultarlo con nuestros clientes y determinar, ¿verdad?, cuál es la información que tiene validez y en realidad tú escuchas y cuando tú ves los disparates que la gente, bueno, el gobernador de Puerto Rico no se ha leído nada de esto porque dice, no, es que hay unos ahorros, esto se va a compensar con unos ahorros, es un disparate. Y en ese sentido, pues nosotros tratamos de hacer esa asignación, como decía el querido amigo José Elías Torres, en donde no vamos a estar disparando de la baqueta, porque tenemos una responsabilidad, ¿verdad?, con el país. Y esto es bien complicado, esto está en un idioma, ¿verdad?, foráneo. Que de paso, no, ese documento está en inglés. Está en inglés, no nada más que en inglés. Todavía. Y verdad, es necesario que sea traducido al español. Y esto obviamente implica que hay poca información sobre el tema y por eso es importante, ¿verdad?, que nos sigan, porque vamos a estar dando toda esta información y esto va a ser fuego a la lata de aquí hasta que se celebre esa vista de confirmación y de paso, después de la vista de confirmación, después que la jueza dicte sentencia, vienen las apelaciones y se irá al circuito y se irá al Supremo, porque hay mucha gente lastimada. Mira, el negociado, AFAF, la legislatura, las uniones obreras, el más sistema las de organizaciones retiro, que sean partes con interés que puedan participar de este que proceso, hay porque no se circunscribe solamente a acreedores, sino que partes con interés podrían intervenir en este proceso también y hacer los planteamientos sobre asuntos ambientales y de otro tipo. Por ejemplo, aquí Queremos Sol, Cambio, tenemos AIEFA, Sierra tenemos Club, Sierra Club, tenemos el Puente, las organizaciones comunitarias de Salinas, de Peñuelas. Aquí todos tienen como partes con interés la oportunidad de participar y de presentar estudios periciales que sustenten sus alegaciones. En el caso del RSA, que fue el acuerdo fallido, un grupo de organizaciones participaron, pero la jueza las sacó diciendo que no tenía legitimación activa porque la Junta limitó dramáticamente el ámbito de lo que quería que la jueza aprobara, pero ahora se trata del plan de ajuste de la deuda que tiene aplicación nacional y a más de 1.500.000 consumidores y a todas las comunidades porque todo el mundo vive de la energía.
Y cuando vemos el Disclosure Statement, vemos que no es solamente un documento financiero, es un documento también de política pública. Sí. Porque el Disclosure Statement habla de la privatización, habla de la energía, habla del IRP, habla de todos estos procesos que son realmente energéticos ambientales, que no son necesariamente financieros. Y sabemos que tienen un impacto en cómo esta corporación pública, por sus particularidades, va a poder funcionar en el futuro. Y la situación que nos estamos enfrentando es la viabilidad del país. Y uno de los criterios que la jueza tiene que utilizar es: este acuerdo es viable económicamente, financieramente para la autoridad. Y fíjense la situación. Si la Junta con el plan nos saca del bolsillo, nos roba del bolsillo todo el dinero que nosotros tenemos disponible para energía, o sea que no podemos más, porque si no tenemos que desproteger la salud, la educación, la casa, el agua. Si nos exprimen al máximo, esto implica que la autoridad no tiene tampoco margen prestatario adicional. No podría hacer ninguna emisión de bonos. ¿Y qué pasa con la promesa? Dice, la Junta tiene que lograr Que el tenga acceso a los mercados de a un capital, a costo costo razonable. ¿verdad? Ya no lo sabemos. Pero sí, pero si nos sacan el vivir en este plan, pues no va a haber oportunidad. Y eso sería un problema porque la Junta se va cuando logre los 4 presupuestos balanceados y el acceso razonable a los mercados de bonos. Y eso no pasaría con la Autoridad de Energía Eléctrica. Y si no pasa, después que venga, después que pase este furor de fondos federales tardíos por María, por Irma y por Fiona, pues la autoridad va a entrar en una situación donde no va a tener dinero para mejoras capitales, no va a tener dinero para mantenimiento, ni para las operaciones. Y ahí tendremos otra segunda quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Para pagarle a Luma. Ni para pagarle a Luma, etc. Así que es una situación muy precaria para el país y que debe preocuparnos y debe hacer que nos involucremos en este tema. Tal vez, ¿verdad? Con esto, porque en realidad con la información que tenemos, hemos cubierto prácticamente todos los issues que hay y vamos a tener que seguir dándole seguimiento porque esto van a ocurrir cosas semanalmente. Pero tal vez podemos pasar a la parte... Nos quedan dos cosas. Ajá. Si tenemos preguntas, porque Sí, se al nos final- olvidó decirlo, pero si tenemos preguntas para poder contestarlas, y también no queremos Las ser alternativas. nube negra, Sí, así las que alternativas. queremos expresar las distintas alternativas para que las personas sepan que Antes de hay dejar- cosas que podemos hacer. Pero antes de dejar de ser nube negra, como todavía no sabemos cuánto va a ser el cargo que nos quieren imponer, una de las cosas a las cuales las personas tienen que estar pendientes, particularmente en este podcast, es que si tenemos información sobre cuánto va a ser el aumento, aquí lo vamos a decir. Sí, vamos a tener un episodio dedicado a eso. Sí, pues vamos a hablar de Ahora las sí. alternativas, ¿verdad? Porque en realidad hay todo un proceso judicial que hay que ser realistas. La jueza no ha sido muy empática con los reclamos de los acreedores. No obstante, hay unos ¿De criterios cuáles acreedores? de los acreedores, Acreedores sociales. de los acreedores sociales, Específico. de los acreedores sociales, como pues las uniones obreras que han litigado, el sistema de Sistema de retiro, las retiro. maestras, el FADEP. Nosotros. Sí, y tú eres acreedora. Yo soy una persona en Puerto Rico, así que técnicamente sí. Yo soy acreedora Nos de todos habías los dicho que procesos te de tipo debían. 3. Me deben servicios esenciales y me deben una Muy energía. bien. Se te va la luz todo el tiempo. resiliente. Excelente contestación. Bueno, el asunto es que hay un proceso de litigación, primera instancia, ¿verdad? Primer frente de batalla, en donde uno de los issues principales que se va a debatir es si este plan es viable o no es viable para la situación de Puerto Rico. Y cuando hubo el RSA, se hicieron unos estudios en donde se dijo, mira, esto va a ser una debacle. Está el estudio de Ramón Cao, que dijo 170,000 empleos se podrían perder. Está el estudio de Héctor Cordero Guzmán, que dice, mira, esto va a ocasionar una pobreza extrema en el país porque va a obligar a la gente más pobre del país a invertir más de 30% de su presupuesto en energía.
lo que implica que van a tener que restarle ese costo a todas las otras necesidades. A mí me impactó mucho a mí ese número porque yo siempre he leído que lo que debería de ser 30% del ingreso para las personas que alquilamos es el alquiler. Y todo lo demás debe de estar dentro de ese margen pequeño de lo que es la mitad del presupuesto. Así que cuando miramos la energía eléctrica como que 30% es el alquiler, 30%, digo, ya no es 30%, yo estoy casi segura que es 50% para la mayoría de nosotros, pero 30% el alquiler, 30% la luz, ya estás hablando de la mayoría ya no te de tu queda, presupuesto, no te queda no te nada. sobra para el agua, no te sobra para la compra, la compra, gasolina. como Mucho está menos la para compra, vivir. como está la compra actualmente, o sea, cuando uno va al supermercado en 4 o 5 porquerías, uno Se ya gasta tiene, uno más de 100 pesos. sí, y eso obviamente genera desigualdad, genera pobreza, y eso hace, como mencionamos, que el país no crezca y que eventualmente caigamos en una quiebra. O sea que se nos vaya la gente. Hay espacio para presentar estudios y actualizaciones de los estudios que se presentaron para decirle a la jueza, ojo, si usted aprueba esto, el país se va a jorobar, por no decir otra palabra. Yo creo que eso es un buen llamado que podemos hacer a profesionales que tengan expertise y experiencia en estos temas económicos y sociales que provean sus servicios, que se hagan disponibles, que disponibles, estén disponibles para las partes que quieran. Y organizaciones como la Asociación de Economistas de Puerto Rico, el Colegio de Trabajadores Sociales, la organización, los psicólogos del país, porque todos ellos van a cargar con el problema porque las organizaciones que dan servicio a la sociedad pues se van a ver afectadas también por el aumento de todos los problemas emocionales, físicos, los médicos, los psicológicos, los sociales. Todo se agrava, se crea una crisis humanitaria. Espérate, no estamos en la nube, se supone que estamos en las alternativas. Sí, pero lo que queremos decir es que una de las alternativas es que todas esas organizaciones que tienen un expertise podrían participar en el proceso y presentar estudios que le demuestren a la jueza que esto no se puede aprobar porque esto no es viable. Y si la Junta gana el caso y lo que está haciendo es un regalo, ese regalo se puede desempaquetar. Tú empaquetas el regalo, le pones papel, le pones el lacito, lo metes en la bolsita con los papeles de celofán y se lo vas a entregar a los bonistas. Perdóname, no te lo puedo entregar. Y es que eso hay tiempo si se logra. Final y firme. Exacto. No, final y firme el regalo. No, exacto. O sea, parece broma, pero es así. El plan que se confirma es el plan que es viable. Y si la Junta tiene que recoger las velas, fíjate que recogió las velas con el plan, porque le ofreció más de 7,000 millones de dólares en la negociación a los bonistas y ahora le quiere pagar 5.4 mil millones de dólares. Y en ese sentido es un ejemplo de cómo la Junta puede decidir recoger las velas y que haga una oferta que sea compatible con lo que Puerto Rico puede pagar. Lo que ellos están ofreciendo no lo puede pagar. Así que hay mucho espacio para demostrar el impacto que tiene el plan y demostrar a la jueza que no lo debe confirmar. Pero además, y tal vez es lo más inmediato, la legislatura acaba de aprobar 2 proyectos de ley que se van a enviar a la oficina del gobernador para que él determine si los aprueba o los veta. El gobernador, que a veces se llena la boca, por un lado dice no, porque hay que proteger a los trabajadores y los pensionados, y por el otro lado dice no se pongan histéricos con el plan de ajuste de la deuda, tiene que ponderar bien, porque son proyectos que están diseñados para proteger a los puertorriqueños de alzas irrazonables en las tarifas y proteger también al sistema de retiro. Y debe firmar esos proyectos. Y si firmar esos proyectos, la Junta tiene que cambiar el plan, porque así fue que lo hizo con la Ley 53, porque es la legislación habilitadora que la ley promesa reconoce que el gobierno de Puerto Rico puede aprobar. Y si el gobernador insiste en su complicidad con la Junta y con los bonistas y rechaza, veta esos proyectos de ley, la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara y el Senado tiene que considerar de qué lado está. Si está del lado de los bonistas y de la miseria y la desgracia del pueblo puertorriqueño, o si está a favor del pueblo puertorriqueño. Y si está a favor del pueblo puertorriqueño, tiene que ir por encima del veto y convertir esos proyectos de ley en leyes, para que la Junta tenga que decir, ahora tenemos que hacer unos cambios
y como hay una alta probabilidad de que la jueza falle a favor de la Junta, porque es que es interpretar un párrafo del Trust Agreement. Si eso se confirma, ¿verdad?, de que los bonistas no tienen una garantía, se podría reducir ese pago a los bonistas, que ahora mismo la Junta está ofreciendo $5.400 millones que no son, sí, $5.400 millones, que no son del bolsillo de ellos, sino de los puertorriqueños, pues podrían y tendrían que verse obligados a reformular el plan para establecer qué es realmente lo que se les debe pagar. Así que hay dos frentes de trabajo, Pero el judicial. Cuando la bola caiga en la cancha de la legislatura otra vez para ir por encima del veto, nosotros como pueblo tenemos una responsabilidad de presionar a esos legisladores y legisladoras a través de llamadas, a través de cartas, a través de protestas que se puedan hacer y un sinnúmero de diferentes formas en las que podamos llamar su atención para que les respondan a aquellas personas que son las que están llamados a representar. Y en ese sentido que sientan que esa determinación de si van o no van por encima del veto, pues puede tener consecuencias. Así que por eso es que como pueblo nos corresponde también hacer ese llamado a esos representantes, a esos legisladores, para que ejerzan el voto correctamente, que debería ser ir por encima del veto del gobernador. ¿Tenemos preguntas? Tenemos con el permiso de las personas que nos están escuchando y viendo, voy a obviar las preguntas retóricas y voy a decir que tenemos dos preguntas. La primera se refiere al sistema de retiro, así que la voy a zumbar para este lado. ¿Qué oportunidades tenemos los movilizados sobre el retiro? Bueno, la Junta presentó una reestructuración del plan de retiro para los participantes, que son los movilizados y los que todavía están trabajando en el área de generación, aquellos que no se fueron con Luma Energy. La Junta, no obstante, ha estado en un proceso de conversaciones con el sistema de retiro y hay una oferta que hizo el sistema de retiro. No podemos discutir mucho sobre los detalles porque el proceso es confidencial. Pero en ese sentido, la contestación directa sería sí. Hay esperanza porque en realidad esto no es el final del juego. Hay un proceso abierto. De hecho, la mediación termina el 30 y podría extenderse por más tiempo, pero aunque no se extienda la mediación, las conversaciones podrían seguir. Lo que podemos decir en este momento es que las conversaciones entre el sistema de retiro y la Junta no han terminado. Y por eso mismo mencionábamos también que el plan de ajuste pues puede estar sujeto a enmiendas, necesariamente van a haber enmiendas, así que realmente este documento pues es algo bien preliminar y dentro de esas enmiendas, dependiendo de lo que ocurre en el proceso y de esas conversaciones que se den, pues podría contemplar alguna enmienda relacionada al sistema de retiro. Y por otro lado, tomen en cuenta que el sistema de retiro es parte interventora en el pleito que está impugnando la garantía. Nosotros hicimos unos planteamientos relacionados a la prioridad de pago que tiene el sistema de retiro y que en ese sentido los bonistas son acreedores subordinados, es decir, que van después que el sistema de retiro cobre, pero hay que esperar que la jueza resuelva esos planteamientos y los que pierdan que apelen, etcétera. Y una vez termine el proceso, pues se sabrá cuál es la posición que queda al sistema de retiro en términos de los bonistas. Si el sistema de retiro quedara en una posición como la que nosotros alegamos de que tiene una prioridad, pues sería muy difícil para la Junta justificar pagarle esas cantidades de dinero a los bonistas cuando no ha podido solventar lo que se le debe al sistema de retiro. Pero fíjense que eso es una contingencia tan importante que va a definir el derecho de los bonistas y va a definir el derecho de otros acreedores, porque lo que tú no le das a los bonistas se lo tendrías que dar a otros acreedores. Por eso es que hemos dicho siempre que es bien ambicioso que la jueza quiera confirmar el plan en julio, cuando el que pierda el caso de la garantía pueda apelar al circuito y el circuito puede hacer un proceso expedito, pero como quiera va a tomar 3 o 4 meses tal vez en resolver el caso.
y eso podría hacer que se posponga todo esto. Así que todo esto está súper tentativo. Los itinerarios de argumentación, las fechas de las vistas que hay que hacer, pero estamos seguros que la jueza va a torcer brazos para que eso se pueda hacer de la manera más rápida, pero hay demasiadas contingencias. Okay. Otra pregunta que tenemos en el chat que no es retórica es una persona que para contexto nos deja saber que hace 3 meses no paga la factura de Luma, como la licenciada. Y pregunta si le cortan el servicio, si va a tener que pagar como quiera el impuesto para los bonistas. Bueno, vamos a empezar, después ustedes complementan. Hay diferentes estrategias de lucha y una de las que se ha mencionado es un boicot, ¿verdad? No pagar la factura de la luz, etcétera. Eso todavía no se ha materializado, pero se está considerando por muchas organizaciones. A lo mejor hay un anuncio en enero y usted no se va a sentir solo. Pero no está solo tampoco sin el boicot, porque actualmente le deben a la autoridad más de 800 millones de dólares. Las cuentas por cobrar de la autoridad van por 1.300 millones de dólares. El gobierno le debe más de 200 millones de dólares. Así que es un issue donde vemos dos componentes principales, ¿verdad? O tres, vamos a decir tres. Número uno, el gobierno no pudo resolver su problema financiero con el plan de ajuste de la deuda porque no está pagando la cuenta de la luz. Y supuestamente la Junta dijo que vino a resolver el problema financiero del gobierno con el plan de ajuste de la deuda, que fue un éxito. Pues no están pagando la luz en las agencias del gobierno. Segundo, los residenciales no están pagando la luz porque no pueden o porque no quieren pagar la luz, ¿verdad? Por las alzas, ha habido 7 aumentos de la energía eléctrica y hay mucha gente que puede ser que no esté pagando la luz y no o haya decidido no pagar la luz, como algunas personas que yo conozco. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una ley que durante la emergencia pandémica impide a Luma que corte la luz. Las interpretaciones sobre cuándo termina ese efecto han variado, pero podríamos decir que después de diciembre 31, pues probablemente eso ya no exista, ¿verdad? Porque pueden extender, hay una situación todavía de pandemia importantísima, o sea, los contagios siguen altísimos, las hospitalizaciones, y podrían extender eso en cualquier momento. Pero la ley dice que cuando haya una orden ejecutiva de emergencia, pues no pueden cortar la luz. Pero digamos que eso termina en enero. ¿Tiene Luma la capacidad de cortar la luz, verdad? Pues eso no lo sabemos. Y ahí podrían hacerse estos tipos de anuncios de medidas de presión. Ahora, si usted no paga la energía eléctrica, el proceso que tiene Luma requiere que sean más de 2 meses, y ustedes me ayudan aquí si me equivoco, pero requieren que no es por un solo mes que usted le cortaría la luz. En muchas instancias, la mayoría de las instancias tienen que ir a su casa a cortar la luz, pero recuerde que es que ya tiene que haber pasado el periodo de emergencia. Y si a usted le cortan la luz, usted está desconectado, usted no es cliente ya de la autoridad y se supone que no le puedan facturar porque no tiene el servicio de energía eléctrica. Esto del cargo para los bonistas, esto viene después de la confirmación del plan de ajuste de la deuda y de la fecha de efectividad del plan de ajuste de la deuda. Y esas fechas, yo no sé si ustedes pudieron cacharlas del plan, no están claras en el plan. Las fechas todavía no están fijas en el plan. Y esto podría ser 2 o 3 meses después de que se confirme. Y va a depender de si el circuito paraliza o no paraliza la efectividad del plan de ajuste de la deuda. O sea que aquí estamos hablando realmente para el último trimestre del año 2023. El gobierno central se confirmó en enero y fue efectivo en marzo. Marzo, 2 meses después. Por lo menos 2 o 3 meses. De 2 o 3 meses. O sea que ahí es que entraría en vigor el cargo para los bonistas. Así que estamos hablando del último trimestre básicamente. Sí que falta tiempo. Si esto corriera sobre ruedas, como la jueza quiere, si hay un tropiezo, pues esto se atrasaría para el 2024 probablemente. Así que hay un espacio de tiempo donde todavía ese cargo no entraría en vigor
y si usted se desconecta y ya no está como parte de los clientes de la autoridad, pues no tendría que pagarlo. Así que no está conectado, que hay un cargo de conexión y un cargo de uso. Exacto. Si no estoy conectado porque me cortaron el cable, pues obviamente no tienes que pagar el cargo. Claro, yo sobre eso pues quiero comentar porque pues he sido señalada como de esas rebeldes que no pagan la factura, y aquí tengo que hacer claro, ¿verdad?, que son expresiones de la licenciada Jessica Méndez Colbert y que lo que yo diga no representa el sentir del bufete Manueli, ni mucho menos de las personas sí, mucho menos de las personas que representamos, las entidades que representamos, pero hay varias cosas que hay que tomar en cuenta porque es una decisión bien personal, si uno paga o no paga la factura. Y más allá de una decisión, es una cuestión de si puede o no puede pagar la factura, ¿verdad? Pero hay cosas a saber. Por ejemplo, pagos parciales no van a evitar que se corte el servicio de energía eléctrica. Son cosas que uno debe considerar. Porque uno dice, hay quienes dicen, pues bueno, pues yo pago un chispito y me quedo ahí, pero me mantengo en la protesta. Pues realmente no. Por otro lado, la patria, pues, es valor y sacrificio. Y no son mis palabras, son las del maestro. Pero en lo que quiero decir con esto es que uno tiene que estar claro de las consecuencias de las decisiones que uno toma y de por qué uno toma este tipo de decisiones. Si usted decide no pagar la factura como una cuestión de protesta y de resistencia, lo aplaudo, pero ojo que a lo que llamo, el llamado que hago es a que mientras seamos más, esto es efectivo, ¿verdad? Porque le hace un boquete en los ingresos que pueda recibir la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que haya para pagar la luma, etcétera. Tiene sus consecuencias también, ciertamente, sobre las operaciones de la corporación pública, pero por eso es que hay que tomar esa decisión de manera informada. Uno puede, por ejemplo, guardar el dinero y uno tener por el lado ese pote donde uno se hace de la idea de que uno está pagando, pero realmente uno lo está guardando ahí en la eventualidad, ¿verdad?, de que haya que protegerse porque se vaya a cortar, pues uno tiene ahí los fondos, eso puede ser una alternativa, pero en lo que va la pregunta, ¿verdad? Si hay que pagar ese cargo, no, pues si uno no está pagando, uno no está pagando, y uno no paga la energía y tampoco uno paga los cargos que vengan. Pero mi llamado es a que si esto es algo que se va a convertir en una realidad, pues que sea una realidad de muchos, para que con eso se pueda hacer un impacto, ¿verdad? En cuanto al si no pagamos o pagamos, pero sepa las consecuencias de que, pues sí, como cuestión de ley, sí se puede cortar el servicio. El que tiene placas solares, pues bueno, pues su sistema, si tiene baterías, pues puede funcionar con las ciertas limitaciones que pueda tener, pero conozca las consecuencias, ¿verdad? Para que su decisión sea una decisión informada y tomando en cuenta un plan A, un plan B, un plan C. Y tenemos toda esa información, está ya preparada en la mente de la licenciada, porque es una propuesta que está dando muchas vueltas y creo que muchas personas se sienten identificadas con la idea de, pues yo no voy a pagar porque a mí no me toca pagar esta deuda y es a mí lo que más me interesa que saquemos de la conversación sobre esta estrategia de lucha, porque es una estrategia de lucha, es que mientras más seamos, como dijo Jessica, mejor. Porque una cosa es apagar una calle, una cosa es apagar una casa, pero no puede apagarse un país. Si se apaga un país, ahí llegamos a un problema mucho mayor y que va a tener unas consecuencias que ellos no van a querer lidiar con ellas. Y eso es pura matemática. Si yo apago todo Viejo San Juan, ¿qué yo voy a hacer con el turismo? ¿Qué yo voy a hacer con todos esos negocios y todas esas residencias? Esta estrategia de lucha requiere de que nos unamos. Y es algo que todos tenemos que considerar al momento de considerar esa estrategia de lucha, porque podemos pensar, pues yo voy a protestar en contra de Luma, en contra de los aumentos al no pagarlo, y no estoy diciendo que no lo hagan, pero
la efectividad de esa estrategia depende mucho de que nos unamos. Sí, todo se resume en que en la unión está la fuerza y eso no es, ¿verdad? Un mero cliché, una cosa que dicen por ahí, es que es así, es así. Y eso pues lo podemos discutir en episodios Posiblemente otro posteriores. podcast completo. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna Ya pregunta? no queda más nada. No tenemos preguntas. Excelente, pues yo creo que hemos cumplido nuestra Sí, misión se de cubrió explicar el en tiempo. términos generales con la información que tenemos en este momento. Le vamos a dar seguimiento al tema constantemente, así que esté pendiente. Recuerde suscribirse en YouTube, suscribirse en las plataformas de podcast, compartir este episodio en la plataforma de Facebook para que otros compañeros y compañeras puedan tener esta información y seguiremos informando. Y no mire al otro lado, ¿verdad? Son cosas que nos están afectando como país, nos están afectando como comunidad y debemos enfrentarlo como lo que es, ¿verdad? Y como dice Rolando, compartan esta información para que otras personas puedan beneficiarse de esto, inicien la conversación para que seamos cada vez más. Nosotros nos despedimos por ahora, nos vamos a ver el año que viene. En enero, Porque sí, hasta el año que viene. nos vamos a tomar unas muy merecidas vacaciones, así que esperen nuestro podcast ya como regularmente hacemos todos los jueves, pero ya a partir de la semana de el 9 Sí. de enero, por Sería eso 9, digo que 10, literalmente el 12. el 12 de enero estaremos de vuelta, esperemos no nos extrañen, mientras tanto póngase al día con los otros episodios que quizás no haya escuchado. También, porque para que no se me olvide, pueden estar pendientes a las páginas del Sierra Club y del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda. Queremos Sol, la Coalición para el Pensamiento Energético y muchas otras organizaciones para ver cuándo son los próximos Los encuentros. sobre deuda y energía, donde se está discutiendo en las comunidades, en los distintos municipios de Puerto Rico, sobre el mismo tema de la deuda de la autoridad eléctrica, cuáles son las opciones que podemos hacer. Son charlas pequeñas informativas donde también se crean estas mesas de trabajo, donde se buscan alternativas, donde nosotros como ciudadanos podemos encontrar soluciones, estrategias de lucha para tratar de evitar las partes de este plan de ajuste de deuda que nos van a afectar como sociedad, como individuos y como negocios. Y para cerrar, quiero El decir... disclaimer. Nada de asterisco, nada de lo que hemos dicho en este podcast constituye consejo legal. Si necesita un consejo legal, haga una consulta. Especialmente mis expresiones, ¿verdad? Que son exclusivamente de la Sí, licenciada eso Jessica. para nada es un consejo legal. Eso es una expresión artística / activista. Pero Claro. lo que yo quería hacer era para el carajo Luma y la Junta. Muy bien. Que pasen feliz Navidad, realmente. Disfruten con su familia. Carguen la batería y vamos a volver el año que viene con más energía para luchar por este país. Que este país es hermoso y hay que protegerlo. Así será. Que pasen buenas noches en este momento. Hasta luego.